Vamos a tener la viga así. Así. Nosotros ya sabemos entonces que esto es L y que la X es la distancia donde detenemos la puntual, así, que es la puntual que se está moviendo. Entonces vamos a hacer primero la línea de influencia para la reacción en B. Nosotros ya sabemos o ya definimos nuestra función como X sobre L. Entonces, lo que vamos a hacer es tabular esa función para los diferentes valores de X. Entonces tendríamos así X y aquí tendríamos la función de X y el primer valor entonces sería menos 20, 0, 70 y 85. Y entonces evaluamos nuestra función que es X sobre L. Y entonces tenemos que cuando la X vale 0, pues la reacción en B vale 0. Cuando la X vale 70, la función vale 1. ¿Cuánto vale la función cuando X vale menos 20? Que sería menos 20 sobre 70. ¿Cuánto da eso? ¿Menos qué? Menos un cuarto. Menos 0.285. Eso no es un cuarto. Es menos un cuarto. 20 sobre 70 es un cuarto. Sí, lo dicen que no, es menos 2 séptimos. Son 2 séptimos, menos ¿no? 0.285. Sí, menos 2 séptimos. Sí, Así. ¿Y cuánto vale la función en 85? uno punto 1.214. Entonces, pues con esos valores trazamos nuestra línea. Aquí vale 1, aquí vale 1.214 y acá vale menos 0.285. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, todo bien. Ok. Ahora vamos a trazar la otra línea, la línea de influencia para el corte. Entonces, vamos a tener nuestra viga. Y vamos a definir nuestro punto D a 20. Acá abajo ya sabemos que son 70 y acá son 15. Entonces el punto D está ahí en 20. Tenemos dos funciones. Una cuando la puntual está antes del punto D y otra cuando la puntual está después del punto D. Entonces la primera para el corte sería menos X sobre L. Tendríamos X y tendríamos la función P1 de X para
menos 20, para 0, para 20, y ya, porque ya llegamos a D. Así. Entonces en 0 vale 0. En menos 20 vale 0.285. Y en 20 también, ¿no? Pero negativo. Sí. Ok. Y entonces la línea de influencia pues es así. Así. Para ese primer segmento. Luego evaluamos para el segundo, que sería B2 de X es igual a 1 menos X sobre L. Sería X y tendríamos en 20, en 70 y en 85. Así. En 20 vale 0.715. Oh, acá abajo, allá no, perdón, arriba. Arriba no, abajo. 0.714 me sale a mí. Es que daba 85, lo habían cerrado 85. .714. Luego en 70 vale 0 y en 85 vale menos que. Sería Pero 1 menos. 0.214. Sí, también me da lo mismo. Ok. Y entonces nuestra línea pues sería así. Entonces, esta es la línea de influencia para el corte en el punto D. Aquí la suma les tiene que dar 1. La suma de la puntual que se detiene sobre el punto D. Pues ahí la suma del corte es 1. Ok, y así construimos entonces la línea de influencia para el corte en D. Vamos ahora a hacer el momento en D debido a la puntual. Tendríamos de nuevo nuestra viga, así, con el punto D ahí, así. Y vamos a evaluar. La primera función, M1 de X, es X menos X por L1 sobre L. Este es L1 y todo esto es L. X es la posición de la puntual, de esta puntual, antes del punto D, o igual al punto D. Entonces tendríamos una X aquí, luego el M1 de X, y tendríamos en menos 20, en 0 y en 20. Y ya llegamos a este punto, ¿no? ¿Cuánto da eso? Este es 0. Y el menos 20 serían menos. ¿Qué? Me sale menos 14.28. L1 son 20, ¿verdad? L1 son 20, sí. Y L son 70. ¿Menos 14 qué?
punto 28. Y 20, pues también, ¿verdad? Así. Y del otro lado también tenemos entonces otra función que es m2 de x, que sería L1 menos L1 por x sobre L. Y entonces sería x en 20, en 0 y en 0 no, en 70 y en 85. Entonces en 20 me da 14.28, en 70 da 0 y en 85 da menos que. Menos 4.28. Y entonces ya tenemos las tres líneas de influencia para la reacción, para el corte y para el momento. Estamos pues tabulando para poder trazar las líneas de influencia y pues ver cómo se comporta, ¿no? Porque cuando ya necesitamos para una carga real, pues usamos la función que representa obviamente esa línea de influencia. ¿Tienen preguntas? Inge dijo que para el momento siempre se van a usar esas funciones, ¿verdad? Esas fórmulas. Sí, siempre. Lo que va a cambiar es la viga y el punto D, pero las fórmulas, estas fórmulas son las mismas, antes del punto D, después del punto D. Antes del punto D, después del punto D, y para toda la viga. Pero las fórmulas son exactamente iguales. No cambian. Muchas gracias. Vale. ¿Tiene más preguntas? Bueno, sí tengo una, pero es que, por ejemplo, ya ve que en el corte 2, en X empieza con 20. ¿Por qué en Sí, vez de porque empezar con... a ver, espérame. No, dígame. Tenemos dos funciones, ¿no? Una cuando está la puntual antes del punto D y otra cuando está la puntual después del punto D. Pero la X siempre empieza aquí. Entonces, la primera función es válida aquí, desde 0 y desde menos 20 hasta el punto D. Y la otra función es a partir de aquí, de 20, luego 70 y luego 85. La X empieza Muy bien. desde el apoyo, por eso. Muy Sí, bien, por entonces eso lo que empieza manda es la desde el X. apoyo, sí. Sí, lo que manda es la X porque es la posición donde la puntual se va deteniendo. Sí, Sí, por queda claro. eso sale. Igual aquí una vez, menos 20, 0, 20, 20, 70, 85, menos 20, 0, 20, 20, 70, 85. Es decir, a partir de 20, porque en 20 está el punto D. Y la X empieza en 0 desde el extremo. Les voy a... compartir una...
una página, bueno, más bien es un PDF. Es un PDF. Vamos a dejar ver, ¿no? Era una pestaña. Pero es de Drive, aquí está. A ver, ¿sí pueden ver la pantalla ahora? Sí. Sí, sí se ve. Este es uno de los libros del Instituto Mexicano del Transporte para los proyectos de puentes o los proyectos de estructuras por donde pasen vehículos. Y entonces tenemos nosotros cargas permanentes, que serían las cargas muertas. Tenemos cargas variables, que serían la carga viva o el impacto o la fuerza centrífuga de los vehículos. Tenemos cargas eventuales y también tenemos dentro de las cargas vivas, tenemos unas cargas vivas que son las cargas vivas vehiculares. Es decir, dentro de las cargas vivas vamos a tener las cargas vivas vehiculares. Y entonces el reglamento o el Instituto Mexicano del Transporte ha definido dos modelos, el modelo IMT 66.5 y el modelo IMT 20.5. Realmente no son un vehículo, son un modelo de cargas. Antes había un HS o un SS20 o TS20. Ahora, y esos estaban en el ASTO para definir o para calcular los tipos de pavimento, ¿no? Pero ahora el IMT, en lugar de definir un vehículo, va a definir un modelo de cargas. Entonces, esos modelos, les decía, son el 66.5, que se va a aplicar a los tipos de carretera ET, A, B y C, según cómo están clasificados. Y el IMT 20 solamente para los del tipo D. La otra parte que tenemos que checar, pues, es la longitud. Es decir, ya está definido el camino, usamos el modelo IMT 66.5. Pero una vez que tenemos el modelo, pues tenemos que checar la longitud del puente. Y la longitud sería, en este caso, las longitudes de las vigas, que serían entre los apoyos, es decir, nuestra L. Entonces, el modelo IMT 66.5 está formado por tres cargas. Es este que está aquí. Está formado por tres cargas. Una de 5 toneladas, una de 24 toneladas, otra de 37.5 toneladas, y dependiendo de la longitud va a ser el valor del W. Si el claro está es mayor, de 90, entonces el W va a ser 1 tonelada por metro. Si el claro está entre 30 y 90, entonces el W se tiene que calcular con L menos 30 sobre 60, y eso me da toneladas metro. Y entonces el modelo pues sería de esta manera. Se los voy a compartir. Ahí en el chat se los pongo. El enlace al PDF que está en mi Drive. Entonces de ahí lo pueden ver, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver cómo aplicamos ese modelo. Imaginen pues que esta es nuestra viga de el puente. Entonces el IMT tiene un modelo que se llama 66.5 y ese modelo está compuesto por una carga distribuida y tres puntuales.
una de 5, una de 24 y una de 37.5 toneladas. Y las cargas están separadas, estas dos a 5 metros y esta otra a 9. Dependiendo, entonces les decía, de la longitud de esta longitud, si es mayor de 90, el W vale 1 tonelada. Si está entre 30 y 70, el W va a ser igual a la longitud menos 30 sobre 60 y eso me va a dar toneladas por cada metro. Que esto sería entonces 70 menos 30 son 40 entre 60 sería Entonces, 0.75, ¿no? Punto 66. Oh, 66, perdón. sí. Oye, de veras. Ya creo que ya veo el final cerca. Así. Ese sería el W entonces, más estas cargas. Este es el modelo que yo le tengo que poner a esta viga del puente o a esta viga del carril de la carretera para considerar la carga viva vehicular. Lo que necesitamos entonces, o lo que se necesita para diseñar esa viga, pues es el momento que producen estas cargas. En este caso, pues en el punto D. Para el ejemplo, después veríamos que el momento máximo para una puntual, en ese caso, pues sería al centro, ¿no? Que es decir, que el punto D estuviera a 35. Pero ahorita para el ejemplo lo vamos a hacer con esa línea de influencia, para el punto SD. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese análisis? Entonces, vamos a tener la viga, nuestra viga, y le vamos a poner todo el W en la viga. Este es solamente el modelo, no dice aquí la longitud, pero es para toda la viga. Y ese W sería 0.66 toneladas por metro. El punto D está a 20. Y para el ejercicio, vamos a suponer que el vehículo, ese modelo, se para cuando la puntual de 24 está sobre el punto D. Entonces, hacia acá, en los 5, está la de 5. Y hacia atrás está la de 37.5. Para poder saber a qué momento producen esas cargas sobre el punto D, pues tengo que ir a la línea de influencia para el momento en el punto D y colocar las cargas en la posición que le corresponde de acuerdo a las distancias a las que están separadas. Y entonces yo voy a tener de aquí a la puntual son 20. De aquí a la puntual de 5 serían 15. Y de aquí a la puntual de 37.5, pues serían estos 20 más los 9, 29. Estos valores van a ser los valores para X para calcular esta Y1, esta Y2 y esta Y3, que serían las ordenadas en esos puntos. Y el momento debido a las puntuales, pues sería M1 en 15 por 5, más M1 en 20 por 24, más M2 en 29 por los 37.5. Y eso me va a dar el momento que producen las puntuales en esa posición.
Luego lo hacemos para el momento que produce este W de punto 66 en el punto D. Para eso vamos a calcular el área total, y lo vamos a multiplicar por el W. Eso me va a dar el momento que produce esta carga viva, esta carga de punto 66 que es distribuida en el punto D. ¿Cómo hacemos para calcular ese momento? Pues yo calculo las áreas. Voy a tener aquí un área 1, este sería un área 2, este sería un área 3 y este sería un área 4. Entonces, el área total sería menos A1 más A2 más A3 menos A4. Y eso es el área total. Si lo multiplico por el W, pues me va a dar el momento que produce esa carga distribuida sobre el punto D y lo sumo. Entonces, el momento total en D sería el momento por las puntuales más el momento por la distribuida. Así. ¿Tienen preguntas? En el M1 de 15 tendríamos que volver a utilizar la fórmula del momento 1 en X y ya multiplicarlo por el 5, ¿verdad? Por el 5, ajá. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Para el momento, para el 20 también. Con el 20 puede ser el 1 o el 2, porque el 1 o el 2 ya lo tenemos, ya no lo puede calcular, ya tiene los 14. Entonces, para este sería 14.28 por 24. Ese ya lo tenemos. Y el otro sería el M2 en 29. Porque ya pasamos del punto D, ya sería la segunda función. Muy bien, Inge, queda claro. Sale. Y aquí las áreas, esta área es negativa, por eso le estoy poniendo aquí menos. No sería menos y el menos que le dé, sino que ya esta área ya es negativa, o si no, la calculan y como son negativas, pues se van a restar. Así, como sea mejor, o como lo vean más simple. Sería menos el área 1, más el área 2, más el área 3, menos el área 4. ¿Tienen preguntas? Yo nada más tengo otra duda con las distancias, por cómo supo, cómo decidió que era 29. Oh, es que las puntuales están fijas, haz cuenta que son los ejes de un camión. Entonces, estas se mueven juntas. Y si yo pongo aquí en este punto la de 24, hacia adelante, a 5 metros hacia acá está la de 5. Y entonces, si este ya está en 20, pues sería menos 5. Son los 15. Y la otra puntual está hacia atrás a 9. Entonces, si aquí ya son 20 más 9, pues son los 29. Con respecto a este punto, por eso decíamos que era esta X, mira. Esta Sí, X sí, sí. empieza en 0 aquí. Ajá. Entonces, Ok, por eso, entonces, porque colocamos una en un punto conocido.
Es decir, la coloco yo en D. Y ya sé que como este camión tiene sus ejes fijos, pues esta carga va a quedar a 5 para acá y la otra va a quedar a 9 para allá, como está definido aquí. Y entonces pues ya sacamos la diferencia, ¿no? Pero sí, así sería. Perdón. Ándale, ¿dónde está eso? No lo hallo. Oh, está acá. Acá está, perdón. ¿Sí lo estaban oyendo? ¿Sí lo alcanzaron a oír? Sí, ingeniero. Sí. Sí, sí, estaba haciendo pruebas con ese software, con ese programa, y entonces ya no tengo que apagar mis audífonos, ya el programa les manda el audio también separado del micrófono, y pues ya se puede manejar un poquito más simple esa parte del sonido. Pero como estaba viéndolo todavía, porque hace rato no funcionó mi micrófono. Ok, pero ya. A ver, entonces, ¿tiene preguntas? Entonces el total de las áreas se multiplicaría por el W. Sí, por el punto 66.6, y ya ese es el momento que le tenemos que sumar a el otro momento. Ok, gracias. Sale. Creo que todavía se alcanza a ver aquí, ¿no? ¿Cuánto les dio ese momento de las puntuales? Pues a mí me dio 513.9. Bueno, a reserva, pues. ¿Y el área cuánto les dio? Sería que menos 14.28 por 20 sobre 2. Luego el 14.28 por 20 sobre 2. Luego el 14.28 por 50 sobre 2. Y el menos 4.28 por el 15 sobre 2. Son triángulos, finalmente. 55.395. 55. 355 El área 395. Sí, no es mucho. A ver, bueno, sí, son 50 y 20. A ver, 3.55 dijo el área. sí, Punto. 395. Y entonces tendríamos así el 3.95 por el punto 66.6. Y eso me da entonces el momento en W. Siento que 180 y qué, 190, no, 200, no, 183.
¿Cuánto le dio esta multiplicación? Me dio 236.65. Entonces, si lo sumamos al 513.9, da 700. 750.56. Y ese sería entonces el momento con el vehículo en esa posición, con el vehículo en esa posición, con la puntual en este punto, en el punto D. Si el vehículo se mueve, ustedes pueden poner la carga de 37 en el punto D y calcular las otras distancias donde quedaron estas dos puntuales y repetir este proceso. Este ya no, del W ya no, porque ese va a ser el mismo. Pero como las cargas se movieron, entonces el momento debido a las puntuales, pues es diferente. ¿Sí? Sí. ¿Tienen preguntas? No, Inge, está claro. Sale. Entonces, en el Drive, les decía, les dejé el enlace en el chat para este archivo del Instituto Mexicano del Transporte. Denle una leída, una vista. Y ya mañana le seguimos. Claro que sí, ingeniero, gracias. Muy bien, Inge. Inge, Y hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana.